La siguiente plática está a cargo del doctor Gregorio Romero González. Gregorio es además un gran amigo con quien tuve la oportunidad de compartir mi tiempo en Vicenza. Él es actualmente adjunto de nefrología del Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, en España, estudiante del doctorado con el Grupo de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad de Navarra, Pamplona, también España, investigador clínico asociado del Centro de Investigación Médica Aplicada y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, profesor clínico asociado de la Universidad de Navarra y cursó el fellowship en cuidado crítico nefrológico en el International Renal Research Institute of Vicenza, Italia. Gracias, Gregorio, por acompañarnos. De nuevo, gracias por la invitación al curso internacional de lesión renal aguda. La verdad es un gusto y un placer estar con ustedes. Les voy a hablar en esta ocasión pues, de algunos cambios en los paradigmas que teníamos del síndrome cardiorrenal o de la interacción del corazón y el riñón. Básicamente, dentro de mis conflictos de interés no tengo ninguno que declarar, básicamente que en los últimos años hemos entendido, yo creo cada vez los nefrólogos entendemos la importancia de poner el corazón en el centro de la enfermedad renal, porque sabemos que independientemente de la causa de enfermedad renal rápidamente progresiva, nefropatía por IgA, hipertensiva, diabetes, la principal causa de muerte de nuestros pacientes es cardiovascular, ¿no? Incluso en los pacientes trasplantados después del primer año, la principal causa de muerte son problemas cardiovasculares. Entonces, eso cada vez nos ha hecho entender a los nefrólogos la importancia de poner el corazón en el centro de la enfermedad renal. Desde que el profesor Ronco describió los 5 tipos de síndrome cardiorrenal, pues se han escrito más de 1800 artículos con el título de síndrome cardiorrenal. Y esto fue especialmente importante, básicamente porque nos ha empezado a cambiar los conceptos en cuanto a los mecanismos de lesión renal. Habitualmente pensábamos que el fracaso era anterógrado, ¿no? Que el aumento de la urea o el aumento de la creatinina se debía a una disminución en el gasto cardíaco y una disminución en el flujo plasmático renal. Y cuando teníamos este concepto, entendíamos que los pacientes que hacían lesión renal aguda en el contexto de un síndrome cardiorrenal tipo 1, pues esa lesión renal aguda se asociaba a mortalidad, intrahospitalaria y se asociaba a mortalidad a los 30 días. Pero en estudios posteriores, ese concepto ha venido cambiando y es porque no en todos los estudios es claro que la elevación de la creatinina se asocie a mayor mortalidad, porque lo que vemos es que los cambios en la creatinina en pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1 que están en tratamiento deplectivo, pues sigue como una curva en 1, que tanto el aumento como la disminución de la creatinina, pues se asocian ambos, cada uno por separado, a aumentos de la mortalidad. Y eso lo explicaría básicamente que la gran mayoría de los pacientes que llegan a urgencias o que llegan a un hospital con insuficiencia cardíaca aguda, pues el síntoma predominante es la congestión, ¿no? Y lo que vemos en estudios como este es que la gran mayoría de los pacientes al ingreso están congestivos, pero lo que sabemos que es incluso al alta persisten con congestión que puede ser periférica, pulmonar o mixta. Lo mismo, lo que veíamos en este registro es que la gran mayoría de los pacientes que ingresan en Europa por insuficiencia cardíaca aguda, pues tienen como síntoma predominante la congestión sin hipoperfusión, ¿no? Entonces, eso ya nos cambia un poco el esquema de pensar que todo se asociaba simplemente a disminución del gasto cardíaco y a disminución del flujo plasmático renal, y al contrario nos ponen otro escenario, ¿no? Porque son pacientes que están congestivos pero que no están hipoperfundidos. E incluso vemos que los pacientes al alta, la gran mayoría de los pacientes al alta se van con signos de congestión, y sabemos de registros como el registro ADER que al menos más de un 30% de los pacientes que se van a casa se van congestivos.
y la congestión al alta se asocia a mayores tasas de hospitalización y se asocia a mayor mortalidad, ¿no? Entonces, digamos que cada vez entendemos que el enemigo a combatir realmente es la congestión. Y sabemos que cuando miramos la creatinina o el filtrado glomerular solo, los cambios o el aumento, el descenso del filtrado glomerular cuando estamos haciendo una terapia descongestiva, pues se asocian a mayor mortalidad. Y a su vez, el descenso del BNP o el aumento del hematocrito, cuando los miramos de forma aislada, se asocia a mayor supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando unimos estos biomarcadores? Pues los que vemos es que los pacientes que tienen un menor descenso del BNP, y una alteración de la función renal, pues en esos pacientes se asocia a mayor mortalidad. Pero en la medida que disminuye el BNP, es decir, que hablamos que hacemos una descongestión efectiva, el filtrado glomerular pierde la capacidad de predecir la mortalidad de estos pacientes. Y lo mismo pasa cuando aumenta el hematocrito. Entre menor aumento del hematocrito haya y mayor aumento, descenso, perdón, del filtrado glomerular haya, pues mayor mortalidad va a haber. Pero en la medida que aumenta más el hematocrito, el filtrado glomerular pierde la capacidad de predecir la muerte. Entonces, ya eso nos permite cambiar un poco el esquema y entender que lo que tenemos que atacar definitivamente es la congestión. Porque, como sabíamos y como les había hablado antes, estudios como por ejemplo el FINACI nos demostraban que a medida que aumentaba el fluido Verloa del porcentaje de acumulación de volumen, pues aumentaba también la mortalidad. Y lo que les explicaba en la primera charla de lesión renal aguda, los pacientes en la medida que aumenta o en la magnitud que aumenta la congestión, aumenta también la mortalidad. Y este paper que para mí fue necesario publicar porque tampoco habían escritos muy específicos sobre este tema, sobre la nefropatía congestiva, pues nos hace entender que el aumento de la congestión venosa finalmente lleva a aumento de la presión del intersticio renal y todo eso finalmente se asocia a disminución de la perfusión de la arteriola aferente y a un aumento en la presión de la arteriola eferente que finalmente se traduce en disminución de la presión hidrostática y disminución del filtrado glomerular, ¿no? Y cuando esto lo llevamos a términos de presión venosa central, pues la presión venosa central tiene una mayor capacidad de diagnóstico o se asocia más a deterioro de la función renal que incluso el mismo gasto cardíaco. Y esto nos plantea un problema y es tener claro o definir de una forma adecuada la congestión, porque siempre hemos intentado hacerlo basado en la exploración física, pero sabemos que la exploración física tiene sus limitaciones. Y este artículo, que es muy interesante, nos habla de la importancia de clasificar a los pacientes o de definir el tipo de congestión, ¿no? Entre congestión tisular y congestión intravascular. Y hay diferentes técnicas o diferentes opciones que tenemos para hacer el diagnóstico, tanto clínicas como como séricas o de biomarcador y de imagen. Y básicamente esto es importante porque los pacientes en los que sabemos que tienen congestión intravascular, ¿sí? En los pacientes, pues sabemos que estos pacientes van a responder, habitualmente responden muy bien al tratamiento, pero el problema lo tenemos cuando el paciente no tiene congestión intravascular, pero tiene congestión tisular, ¿no? Y en estos pacientes, pues el tratamiento tendría que estar enfocado hacia la redistribución de los líquidos y a la reevaluación. Y eso hace que nazca una nueva era en el manejo del síndrome cardiorrenal, y en mi opinión y específicamente el síndrome cardiorrenal tipo 1, y esa nueva era, en mi opinión, está enfocada en esto, en lo que se llama el Bioimaging Marker, que es unir un biomarcador de congestión o de lesión renal, por ejemplo, con una imagen y especialmente una imagen que podamos hacer a pie de cama, ¿no? Una imagen que sea accesible para el médico que está al lado del paciente. Y es que sabemos
que la exploración física tiene sus limitaciones y tiene dificultades a la hora de evaluar la congestión de los pacientes. Simplemente para ponerles un ejemplo, la ingurgitación yugular o la plétora yugular pues tiene una sensibilidad muy pobre. El reflujo hepatoyugular tiene una sensibilidad del 50%, casi que podríamos decir que evaluar adecuadamente la congestión es casi como echar una moneda al aire. Y en la medida que empezamos a utilizar por lo menos técnicas de imagen, pues podemos mejorar la precisión a la hora de detectar la congestión. Y específicamente, no solamente de detectarla, sino hacer esa división entre la congestión tisular y la congestión intravascular. ¿Qué herramientas tenemos? Pues herramientas clásicas como la radiografía de tórax, pero en este caso pues yo creo que es obvio que el paciente tiene datos de congestión tisular, pulmonar. Yo creo que en este caso pues nadie tendría muchas dudas, pero no siempre todos los pacientes tienen un radiografía o placas de tórax tan claras, o por la situación del paciente, pues la técnica no siempre es adecuada, y por eso cada día utilizamos más la ecografía, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, podemos ver cómo se objetivan líneas B en la exploración pulmonar, que no son más que artefactos de la pleura cuando hay datos de congestión. Incluso como este paciente tiene más, esta era una imagen del ápice y esta es una imagen de las bases, que incluso en las bases tienen muchas más líneas B, muchas más presencia de líneas B que lo que tiene en el ápice, o sea, tiene mucha más congestión en las bases, que sugiere congestión pues, de exceso de volumen, y claramente se ve que tiene derrame pleural. Y todo esto lo podemos poner incluso en un mapa y entender cómo es el grado de congestión tisular que tienen nuestros pacientes, ¿no? Y además de eso, valorar la congestión vascular, midiendo, por ejemplo, en este caso, la vena cava y la colapsabilidad de la vena cava. En este caso es claro que tiene una vena cava que es mayor de 2 centímetros y que colapsa menos de un 50% con la inspiración. Podemos también hacerlo con dispositivos portátiles como el Butterfly. Con este dispositivo pues logramos detectar no solamente la dilatación de la vena cava, sino además valorar derrame pericárdico, que también nos habla de congestión. O en este que veíamos que el paciente tenía derrame pleural y además de eso tenía líquido ascítico, o también en este que incluso con el mismo dispositivo pues podíamos medir de una forma grosera, obviamente, la TAPSE o la función del ventrículo derecho, que tenía una función del ventrículo derecho deprimida, y todo esto lo podíamos hacer a pie de cama, ¿no? Y yo creo que cada vez la ecografía, ya sea con el POCUS o con el FOCUS, con el Focus Cardiac Ultrasound, pues vamos a poder personalizar más a nuestros pacientes, y no solamente pacientes agudos con síndrome cardiorrenal tipo 1 en la planta, sino incluso pacientes que están en la hemodiálisis, ¿no? Y es que cada vez vemos la utilidad de la ecografía. Este estudio, por ejemplo, del Jack Heart Failure, pues mostraba cómo la valoración simplemente de 4 zonas del pulmón mediante ultrasonido pues nos podía ayudar a valorar cómo mejoraba la congestión con la terapia, y que entre más líneas B tenía el paciente en la exploración, pues se asociaba a peores outcomes o a un mayor riesgo de eventos adversos. Y en este otro estudio de cómo se puede guiar el tratamiento diurético en pacientes ambulatorios con falla cardíaca, pues es mucho mejor utilizar el ultrasonido que la técnica clásica, pues que es la que hacemos siempre, ¿no? La auscultación, porque eso nos permite titular de forma más personalizada y de forma más adecuada el diurético. Y sin duda, pues utilizar técnicas como el VEXUS, que midiendo simplemente
o la onda Doppler de la vena hepática, de la vena porta o de la vena intrarrenal, pues podemos no solamente valorar si hay congestión, sino además de eso clasificar la severidad de la congestión. Y en mi opinión, yo creo que es una forma interesante no solamente de titular la terapia diurética, sino incluso de poder llegar a predecir a aquellos pacientes que pueden llegar a tener una resistencia a los diuréticos. Y no solamente tenemos las pruebas de imagen, además de eso tenemos o cada vez emergen más biomarcadores de congestión, y tenemos un biomarcador que es muy interesante, que es muy barato y que seguramente todos en algún momento lo hemos pedido, y es el carbohidrato antígeno 125, ¿no? Que es un biomarcador que se utiliza específicamente como marcador oncológico, pero que sabemos que se eleva en los pacientes que tienen datos de congestión. Tiene una muy buena correlación con el derrame pleural, básicamente porque es una glicoproteína que se sintetiza por el epitelio celular de las serosas, entonces aumenta cuando hay congestión, y especialmente congestión de las serosas tiene muy buena correlación con el derrame pleural, como les decía, y una correlación más débil con el edema periférico, pero que alcanza la significancia estadística. Y lo que vemos es que cuando ponemos el antígeno, el CA125, con un modelo clínico, es decir, cuando el paciente tiene datos de ortopnea, de ingurgitación yugular o edema periférico, pues entre mayor sea el valor del CA125, pues mayor es la congestión, y no solamente se asocia a congestión, sino que se asocia a pronóstico. Es decir, que entre más aumenta el CA125, pues mayor probabilidad hay de hospitalización por insuficiencia cardíaca, y la mortalidad de esos pacientes pues es mucho mayor. Y en este estudio muy interesante de Julio Núñez, un cardiólogo español del Clínico de Valencia, pues dividía a los pacientes dependiendo del punto de corte del CA125 que ellos definieron, que estaba en 35 unidades por mililitro. En los pacientes que tenían menos de 35, pues utilizaban dosis bajas de furosemida, menos de 80 miligramos al día, y en aquellos que tenían un biomarcador más alto, mayor de 35, pues utilizaban dosis más altas de furosemida, en torno a 120 miligramos al día, o 2,5 veces la dosis oral que estaban utilizando, y eso lo comparaban con el tratamiento habitual, ¿no? sin utilizar el biomarcador. Y lo que veían era algo muy interesante, y es que en los pacientes que tenían un biomarcador elevado y que utilizaban dosis altas de diurético, pues eso se asociaba a más diuresis, pero no solamente se asociaba a más diuresis, sino que se asociaba a mejor filtrado glomerular, ¿no? Entonces, esto nos permite no solamente saber el paciente que tiene congestión específica, especialmente tisular, medida por un biomarcador, no solamente por la clínica o por lo que encontremos en el ultrasonido, sino que además de eso nos ayuda a guiar la terapia deplectiva. Y sin duda, pues otros biomarcadores que yo creo que van a empezar a tener cabida en el manejo del síndrome cardiorrenal tipo 1, pues son los biomarcadores de lesión tubular, en este caso los biomarcadores de arresto del ciclo, arresto del ciclo celular, en los que claramente sabemos que cuando se empieza a estresar la célula tubular, pues se liberan estas dos sustancias, como el inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2 y el factor de crecimiento similar a la insulina 7, y estas dos sustancias se liberan en la luz tubular y podemos ser capaces de medirlas, ¿no? Y lo que sabemos es que cuando utilizamos estos biomarcadores de lesión tubular, podemos dividir a los pacientes pues, en 4 escenarios, ¿no? Y hay un escenario muy interesante específicamente cuando utilizamos terapias deplectivas, y es aquellos pacientes en los que elevan la creatinina pero no elevan el biomarcador. Y lo que vemos es que no hay una correlación cuando tenemos un paciente que estamos haciendo una terapia deplectiva, no hay una correlación lineal entre la elevación del biomarcador funcional, la cistatina o la creatinina, con la elevación de un biomarcador de lesión tubular. Es decir, puede que suba la creatinina, pero no siempre va a subir el biomarcador de lesión tubular.
y es lo que los cardiólogos denominaron como el pseudo-worst renal function, o el profesor Steve Coca como el permissive vacuum, ¿no? Sabemos que hay pacientes en los que nos podemos permitir que suba la creatinina porque sabemos que esa elevación de la creatinina no se va a asociar a un mal outcome renal, pero sí se va a asociar a un buen outcome cardíaco en términos de masas, ¿no? De eventos adversos cardíacos mayores. Y esto va muy a la mano de lo que decíamos al principio, ¿no? Muchas veces, porque sube la creatinina, pues tendemos a quitar el diurético, y al final eso se traduce en que el paciente se va congestivo a casa, y la congestión al alta pues se traduce en mayor mortalidad. Otro biomarcador que emerge de forma muy interesante es el ST2 soluble. El ST2 soluble es un biomarcador de inflamación que se libera con la activación endotelial, y especialmente con la activación endotelial de la arteria pulmonar, del endotelio de la arteria pulmonar, y se libera al torrente sanguíneo, y lo podemos medir. Lo que sabemos es que los pacientes que tienen un valor de ST2 soluble mayor de 50 nanogramos mililitro tienen menor eficiencia diurética en términos de la pérdida de líquidos por cada 40 miligramos de furosemida al día. Es decir, que no solamente este biomarcador no solamente nos habla de congestión, sino que nos habla también de eficiencia diurética o de resistencia a los diuréticos. Y esto es interesante en términos de poder llegar a predecir, seguramente todavía no lo podremos hacer, pero yo creo que muy seguramente las investigaciones irán allí a poder predecir aquellos pacientes que van a ser resistentes al diurético y que seguramente se beneficiarían de una terapia de ultrafiltración, por ejemplo, ¿no? Y es un biomarcador muy interesante porque se eleva principalmente en situaciones en las que hay aumento de la presión de la arteria pulmonar y en los pacientes en los que hay alteraciones de la función del ventrículo derecho. Porque sabemos que, y cada vez el ventrículo derecho, que siempre lo hemos tenido como olvidado, el ventrículo derecho cada vez va a tener un papel fundamental en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica o con lesión renal, básicamente porque el cambio morfológico más frecuente en el paciente con enfermedad renal es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y lo que sabemos que es que entre el 65 al 80% de los pacientes que tienen una alteración o un remodelado del ventrículo izquierdo se asocian con hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar se asocia a disfunción del ventrículo derecho. Y esa disfunción del ventrículo derecho puede ocurrir incluso 3 a 5 años antes de que empiecen los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y cada vez va a ser importante el ventrículo derecho, porque sabemos que en la fisiopatología de la disfunción del ventrículo derecho, la sobrecarga hidrosalina, o incluso, por ejemplo, aquellos pacientes que tenemos con fístulas, que son fístulas de alto flujo, pues esos pacientes, el aumento de la presión venosa central pues se asocia a cambios en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a mayor congestión esplácnica, a mayor congestión de todo el árbol vascular venoso, y al final se asocia a mayor deterioro de la función renal y a obviamente mayor disminución del filtrado glomerular. Y al final, pues yo creo que la congestión o la nefropatía congestiva y el ventrículo derecho emergerán como los actores principales del daño renal y de que se perpetúe la lesión renal. Este es un estudio que estamos llevando a cabo en el hospital donde trabajo, y lo que vemos es que los pacientes en hemodiálisis que tienen disfunción del ventrículo derecho, medido por un valor con el que podemos medir la disfunción, que es la onda S', pues aquellos pacientes que tienen mayor disfunción pues se mueren más que los pacientes que no tienen disfunción del ventrículo derecho. Y no solamente eso, cuando unimos ese parámetro ecocardiográfico con un biomarcador como el ST2 soluble, que les explicaba anteriormente, que se asocia a hipertensión pulmonar y a congestión vascular,
pues entre mayor sea el valor del biomarcador asociado a la disfunción del ventrículo derecho, pues se mueren mucho más los pacientes que tienen un biomarcador negativo pero con disfunción del ventrículo derecho, o comparado con aquellos que tienen un biomarcador negativo pero no tienen disfunción del ventrículo derecho. Y la unión de eso, de una imagen con un biomarcador, pues nos va a permitir, en mi opinión, ser cada vez más precisos en la personalización de la congestión de los pacientes que vemos incluso de los pacientes que vemos en hemodiálisis, por ejemplo. Los mensajes para llevar a casa, pues que tenemos que reconocer los factores de riesgo que tienen los pacientes, recordar que los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1 habitualmente no solamente tienen un síndrome cardiorrenal tipo 1, sino que son pacientes que tienen infección, o que le han hecho un cateterismo, o que hemos utilizado, o que tienen nefrotóxicos de alguna manera. Entonces, tenemos que reconocer esos pacientes y poder determinar qué factores de riesgo pueden hacer que progrese el deterioro de la función renal. Yo creo que cada vez va a ser muy importante el uso de biomarcadores, y recordar el uso de los biomarcadores clásicos de congestión, como el BNP o el NT-proBNP, y los que emergen ahora como el CA125. Recordar que el fallo anterógrado, que el fallo retrógrado, perdón, y la congestión son la principal causa de deterioro de la función renal, que la congestión se asocia a lesión renal aguda y a mortalidad, y que cada vez tendremos que tener a personalizar más la congestión en cuanto al diagnóstico y en cuanto a las estrategias de descongestión, y nunca olvidar pues que la prevención es la regla, y la prevención parte de hacer un adecuado enfoque de la congestión, de determinar biomarcadores que se eleven antes de que empeore la función renal, y que podamos llegar a tiempo pues, para mejorar los outcomes, no solamente renales, sino también cardíacos. Simplemente para terminar, pues dejarles este mensaje. Yo creo que la nefrología de la próxima década tiene que ser más especializada, ¿no? Entonces, así como hay nefrólogos que cada vez se especializan más en trasplante renal, o en glomerulonefritis, o en cuidado crítico nefrológico, pues yo creo que la medicina cardiorrenal emerge como una nueva manera de evaluar o de abordar el manejo de los pacientes. Creo que va a ser un plus para los nefrólogos, porque formarnos no solamente en la capacidad de manejar el daño renal, sino de entender un poco cómo ese daño renal puede estar asociado o no a insuficiencia cardíaca, pues va a ser muy interesante. Yo creo que los nefrólogos tenemos que empezar a hacer ecografía, y, ¿por qué no?, tenemos que empezar a hacer ecocardioscopia, seguramente no ecocardiograma como lo haría un cardiólogo al uso, pero sí poder hacer una ecocardioscopia a pie de cama. Y yo pienso que van a empezar a emerger programas de formación específicos en medicina cardiorrenal. Yo creo que para hacer un programa de formación específico que tenga en cuenta todas esas necesidades del paciente, pues necesita de un centro clínico que permita tener un volumen de paciente adecuado, y pacientes con patologías complejas, que cuente con la especialidad de cardiología y de nefrología, obviamente, y de medicina interna. Necesita una universidad en la que se pueda hacer investigación, y en la que eso que vemos en la práctica clínica se traduzca en investigación, que tenga equipos adecuados para hacer diagnóstico y personalización de los pacientes, y que definitivamente tenga las mejores técnicas para poder ofrecer, para poder soportar el riñón, o hacer soporte renal, y que esto se traduzca en investigación translacional y en investigación clínica. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme, y ha sido un placer de nuevo estar con ustedes. Muchas gracias.